fin de semana hubo un encuentro muy interesante. El cuarto foro de Agenda Migrante, que se llamaba New Comienzos. Ahí, mexicanos que aún continúan trabajando en Estados Unidos, mexicanos deportados, autoridades, organizaciones civiles, se reunieron para tratar de dialogar sobre las problemáticas que están enfrentando estas poblaciones. Y por eso nos da gusto que Eunice Rendón, la doctora Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, Carla, muchas gracias. Gracias. Eunice, platícame de tu primer encuentro al cuarto. ¿Qué avances notas y qué nuevas denuncias encuentras? Pues mira, básicamente hemos ido pues en toda la gama de cosas que han ido sucediendo, primero con líderes de Estados Unidos, mexicanos líderes en Estados Unidos que vinieron a compartirnos pues cuál era también su preocupación y su sentir con la llegada de Trump. Eso fue en diciembre. Después estuvimos, como sabes, en Arizona con migrantes indocumentados, porque entendimos que el 5.7 de estos mexicanos que están indocumentados en Estados Unidos, pues eran 5.7 millones de mexicanos por allá indocumentados, pues son los que mayores riesgos corren hoy con todo este amplio concepto de criminal, con la participación de policías locales en el arresto de migrantes, con los cambios que ha habido y sobre todo con el discurso que se ha dado, pues son ellos los que se afecta su salud mental, etcétera, y pudimos escuchar sus historias de cómo no quieren regresar, etcétera. Luego tuvimos reunión también en Chicago con abogados que nos expusieron sus casos, cuáles eran las diferencias, cómo el principal cambio es que pues, Trump no respeta las instituciones y eso les preocupa también a los abogados, no saben qué recomendar a sus clientes, qué nuevos casos están viendo, como por ejemplo algunos que tienen por violencia familiar y eso pone en perspectiva pues otros riesgos, algunos que están persiguiendo en las cortes, en sus casas. Entonces es informar a la comunidad también y que sepa pues todo lo que puede hacer y a qué tiene derecho. Y finalmente ¿no? Hablando de abogados, doctora Rendón, platicamos con Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Hablando de abogados, hemos recibido muchas llamadas, casos muy serios de familias mexicanas que están esperando el recurso liberado por el Estado mexicano para que puedan pagarles un abogado que lleve sus casos. Y resulta que el recurso todavía no lo reciben. Tengo un caso, por ejemplo, en Oxnard, California. Pues yo creo que habría que ver eso también con la Cancillería, porque hay diferentes casos. Entiendo que ya hay unos consulados que están operando con ese recurso, otros a mí también me han reportado lo mismo o que no les han contestado en el número que pusieron a disposición de la gente. Entonces creo que valdría la pena ver con la Cancillería qué es lo que está sucediendo, pero algo muy importante creo que entender es que hay que ver hoy la defensa legal de una manera holística, no nada más cuando una persona ya la detienen, sino desde antes. Estos mexicanos que están indocumentados tienen que analizar su caso para ver qué beneficios migratorios o con qué beneficios migratorios se les pudiera eventualmente defender, entender que es un tema muy caro, las fianzas son caras, el abogado es caro, entonces aquí hay que meterle todos, un poco la parte del gobierno, pero que también la gente esté dispuesta a meterle un poco y los organismos pro bono hoy también pues son muy relevantes, ¿no? Y algo muy importante en números es solamente el 20% de aquellos que son detenidos mexicanos cuentan con un abogado, lo cual es mínimo y eso cambia totalmente el resultado de un proceso. Entonces creo que también hay que impulsar la comunicación a la comunidad de que es importante tener un abogado desde el principio de su caso y por supuesto con una visión preventiva antes, ¿no? Y ahora con los deportados que vimos este fin de semana, pues también vimos los retos ya una vez que están en un centro de detención y los regresan, ¿no? Fíjate, Eunice, esperamos tener otra entrevista contigo próximamente para actualización, pero dejaríamos varios puntos pendientes. Uno, lo que me dices, el 20% de los mexicanos que son detenidos en Estados Unidos sin documentos cuenta con abogados y tiene información de su caso. Dos, también podríamos decirle a la gente que en este momento hay que tener precaución porque las personas están siendo detenidas en las cortes cuando van a resolver asuntos y también dentro de sus casas. Y otra cosa es intentar revisar su estatus legal antes. Sí, cómo está y qué, por ejemplo, beneficios migratorios si están casados con un americano, si tienen hijos, si alguno de su cónyuge o alguien está enfermo, si cartas de recomendación de la comunidad sirven para defender un caso, de su trabajo. Muchos casos estamos viendo en Boston, por ejemplo, nos comentaba una abogada, que son los mismos patrones los que están defendiendo a sus migrantes porque no quieren que se les vaya, ¿no? Eunice, ¿podemos platicar próximamente contigo otra vez? Por supuesto, cuando quieran. Muchas gracias, por favor. Ustedes pueden ingresar y ver toda la actualización de esta información en Agenda Migrante. Gracias, Muchas gracias. Eunice. Y en mi Twitter, @EuniceRendón. @EuniceRendón.